Muy buenas noches, colegas estudiantes del curso Tesis 1 de la Maestría de Derecho Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, curso que dicta su servidora, la profesora doctora Julia Sáenz. Vamos a dar inicio hoy jueves 17 de marzo de 2022. Vamos a dar una clase con una introducción de repaso de señalamientos teóricos que voy a plantear aquí mediante la estructura o el diseño de la malla capitular, de la estructura capitular del marco teórico, porque ya a partir de la próxima semana empezaremos, no, a partir de la semana del 31, todavía tenemos la otra semana para que usted se prepare, haga algunas adecuaciones para ir presentando ya a partir de la última semana los avances, te vaya presentando los avances. Vamos a pasar lista. Kevin Calderón, Olmedo García, Daniel Josué no está, Enis, Elvis, Presente, profesora. Luis Elidis, Presente, profesora. Nicole Hurtado, María Teresa Donderis, Presente. Leonardo, Joana Osorio, no la he visto, Mariela Córdoba, Presente. Tailín, que bueno, ya sabemos que Tailín tiene excusa. La semana pasada creo que ya dio a luz a su bebita. Edgar, Melanie Cáceres. Hola, profe, Edgar Huerta. Sí, ya te puse. Melanie no está. Bexy tampoco. Joshua tampoco está. Bien, fíjense. Yo quiero que veamos lo siguiente. Muchos me han preguntado, profesora, el marco teórico. Acuérdense que el marco teórico aquí en la investigación jurídica pura es distinto al marco teórico de la investigación jurídica experimental, para que estemos claros. Porque el marco teórico de la investigación jurídica experimental forma parte del marco referencial y ya hablamos, y lo vamos a ver en otro conversatorio, aunque ese no sea el diseño de su investigación y prácticamente no se usa en materia penal, no en materia de las ciencias jurídicas, porque esto ameritaría que la investigación inclusive se diera entre dos personas y que tuviera un enfoque holístico. Creo que todavía la mayoría de los académicos de la Facultad de Derecho no comparten la opinión de realizar trabajos de investigación, llámese tesis, de a dos, en grupos de dos. Ya las nuevas corrientes en investigación hablan que las investigaciones deben realizarse inclusive en redes, a través de grupos, redes de investigación. Pero bien, nosotros todavía estamos con el sistema de investigación individual. Muchos me preguntan, profesora, de todas formas, no me queda claro lo del marco teórico y vamos a regresar al libro de texto. Yo voy a compartirles a ustedes pantalla. Dígame, por favor, si ve ahora. Edgar. ¿No? Sí se ve clarito, profe, clarito. Sí, bien, fíjense. Imaginémonos
que el tema de la investigación es el delito de homicidio. Y yo quiero quiero estructurar el marco teórico. El marco teórico, en palabras sencillas, es lo que se conoce comúnmente como el índice. El índice de mi trabajo de investigación. El plan que se decía antes de la tesis. El índice de mi trabajo de investigación recopila todos los temas que se desarrollan a través de mi investigación, que en un principio recibe el nombre de proyecto de tesis, proyecto de investigación o proyecto de tesis. Ya cuando usted lo empasta, que se entiende que ha culminado, que ha pasado la revisión de los sinodales que forman parte de su jurado de tesis, entonces se entiende que ya no es un proyecto de investigación, ya es una tesis, porque ya usted realizó toda la investigación y pudo corroborar algo ahí en su trabajo de investigación, algún vacío legal, alguna contradicción entre los lineamientos del ordenamiento jurídico, en este caso de la legislación penal panameña y la dogmática jurídica penal, por ejemplo. Entonces, imaginemos que mi tema es homicidio, delito de homicidio. Para yo saber qué temas del homicidio van a formar parte de mi capitulado, yo le recomiendo que haga un análisis sintético de todos los componentes de ese tema a través de un mapa conceptual. A través de un mapa conceptual, usted haga un mapeo de todos los aspectos que contienen su tema. Si mi tema constituye el homicidio, entonces yo me pongo a ver, esto nada más fue un ejemplo. Aquí hay muchos más aspectos que lo vamos a ver ahora. Bueno, lo primero, miren, jóvenes, yo siempre hago énfasis en todos los conversatorios de este aspecto y la mayoría me hacen caso omiso. No me estoy refiriendo a usted en general. Lo más importante de un tema es su marco conceptual. No se vaya a despapallar buscando procedimientos y qué es lo que dice fulano y sultano y los antecedentes. No, yo primero tengo que entender de qué se trata lo que yo voy a investigar o hablar, porque si yo tengo o presento confusión en lo que se trata mi tema. ¿Quién es? Esteban González Bexi, ¿verdad? Profesora. Sí, ¿verdad? Bexi. Probablemente, sí, profe. Bien. Si yo presento confusión de lo que se trata mi tema, toda la estructura capitular, todos los aspectos que yo busque de ese tema, vienen con problemas. Vienen con problemas. Está hablando aquí. Yo tengo... ¿Perdón? Ese es Yochoa. Ya silencio. Bien. Entonces, Nicole tiene como problema aquí. Escríbale, por favor, a Nicole, que no se preocupe, si no puede entrar. Ya yo sé que la señal la bota. Alguien que le escriba en el grupo de WhatsApp. Es que tengo descargado el celular. Bien. Entonces, yo tengo que tener claro de qué se trata mi tema. Y yo le voy a sugerir a usted algo. Cuando uno necesita aclaración de un tema o de qué consiste, no vaya a buscar definiciones y conceptos rebuscados. Busque un concepto y una apreciación del tema sencilla antes de irse a hacer planteamientos de las diferentes definiciones que hay sobre el tema. Busque conceptos sobre el tema. En homicidio, yo tengo que entender primero de qué se trata el homicidio. Bueno, es una figura delictiva.
que consiste en privar de la vida a una persona, causarle la muerte, matar a una persona. Un ser humano priva de la vida a otro ser humano. Bien, partiendo de eso, yo tengo que entender que primero yo debo estructurar mi marco conceptual, que en mi marco conceptual hay palabras, hay términos que no escribo a lo mejor en mi tema, que no aparecen escritos en la denominación de mi tema, pero que en mi investigación, porque uno no escribe nada más para uno escribe para otra persona, que para el lector es necesario que se pueda comprender y entender. Y entonces yo puedo pensar, bueno, la figura de el delito. ¿Qué implica un delito? Puede ser que de momento yo diga allí magnicidio en precisiones terminológicas, uxoricidio, androcidio, parricidio, diferentes denominaciones que se le da al delito de homicidio, y yo decida ponerlo en precisiones terminológicas. Todo marco conceptual está compuesto por precisiones terminológicas. Si usted no le quiere decir precisiones terminológicas, no importa, le puede llamar vocabulario jurídico, le puede llamar glosario, le puede llamar palabras claves, porque esas son palabras claves que usted no va a definir al manejar el concepto de su tema, pero que usted considera son importantes para una mejor comprensión del tema. Un marco conceptual siempre requiere de esas llamadas precisiones terminológicas. Luego, usted se va a ir a las definiciones y todo eso usted lo anota. En cada uno, yo aquí le he puesto, usted va a poner un nexo conductor o un elemento conductor entre su tema y todos los subtemas que usted va a colocar debajo. Yo aquí le puse análisis jurídico, usted puede poner aspectos, por ejemplo. Profesora, ¿eso por qué me va a servir? Nicole no puede entrar. Mire, dígale que no se preocupe porque tengo que estar aquí abriendo. No puede entrar. Bien, entonces usted va a colocar todos esos temas y luego usted va a hacer una decantación de los temas. Por ejemplo, el marco conceptual. Les decía, las precisiones terminológicas. Después usted debe colocar dentro del marco conceptual definiciones. Definiciones según la doctrina, definiciones según la legislación y definiciones según la jurisprudencia. No ande buscando qué es lo que dice el Tribunal Supremo de España, qué es lo que dice al respecto el Tribunal Constitucional de Colombia, qué es lo que dice el Tribunal de Costa Rica. No. Busque qué es lo que dice la jurisprudencia patria. Y si usted estuviera haciendo este curso en otro país, usted tendría que buscar la jurisprudencia del país donde está realizando la investigación y una jurisprudencia de su país. En el caso de que fuera panameño. Por ejemplo, Eni, usted es colombiana, ¿verdad, Enis? Sí, profe. Bien. Entonces usted buscaría, como usted es colombiana, usted buscaría jurisprudencia de Panamá y una jurisprudencia colombiana, porque nosotros no nos podemos desligar de el lugar donde nosotros somos con respecto a nuestro ámbito profesional, aunque más nunca vayamos a Panamá, a Colombia, a Chile, a Venezuela, del planeta que usted sea, porque ahorita nosotros estamos aquí en Panamá, incluso los que somos panameños, y no sabemos si mañana por azares del destino nos toca estar en Katmandú, en Alaska,
en el Polo Norte. No porque nos vayamos de exiliados. Simple y sencillamente usted no sabe si va de trabajo, va a estudiar o lo que sea que le demande la vida. Entonces usted tiene que tener claro que si va a hacer una investigación y usted está en el marco conceptual, busca la jurisprudencia de los tribunales del lugar donde usted está y la jurisprudencia del lugar de donde usted viene, aunque sea una y una. Y la definición legal, profesora, y usted nos ha hablado de la jurisprudencia de los tribunales internacionales. Yo le sugeriría, aunque la puede colocar allí, yo le sugeriría que haga un punto aparte sobre el derecho internacional y los organismos internacionales para hacer un parangón y que tome en cuenta tanto el sistema interamericano, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Justicia, como la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, que tiene su estatuto propio, que lo va a encontrar en las cartas de Naciones Unidas. Ahí usted va a encontrar el estatuto, el reglamento de la Corte Internacional de Justicia. Bien. Y luego el concepto, mire, la gente, los estudiantes, tienen temor a emitir su opinión. Por lo que le diga el profesor, usted no está en licenciatura, ya usted está en maestría. Usted es un ser pensante, siempre le digo a mis estudiantes, usted es un ser pensante, a lo mejor no va a tener la trayectoria de un abogado de 40, 50 años que ha estado o en la judicatura o en el ejercicio de la profesión, pero usted es un ser pensante que usted tiene opinión. El concepto siempre es elaborado con el punto de vista, la perspectiva de quien realiza la investigación. Porque ya para eso usted en las definiciones según la doctrina, planteó la opinión que juristas académicos tienen con respecto a ese tema. Y usted no solamente hace una enumeración de esas definiciones, usted tiene que hacer un comentario analítico con respecto a esas definiciones que usted ha obtenido de algún libro de texto, de alguna conferencia, de algún diccionario jurídico especializado. Cuando se están emitiendo en trabajos de investigación, siempre es recomendable buscar una definición de diccionario jurídico especializado. Hay mucha gente que critica los diccionarios electrónicos que manejan la internet y mire, yo no comparto ese punto de vista. ¿Sabe por qué? Porque nosotros podemos, ya tenemos criterios para decantar la información. Hay que utilizar toda la información que está en la web, porque siempre tiene algo de lo cual nosotros nos podemos valer para decir, estas son cosas que no pueden suceder con respecto a esta figura jurídica. Esto nos demuestra que hay confusión en los conceptos. O esta es una definición que siendo planteada en un diccionario sencillo, amplía el concepto de la figura. ¿Qué le quiero decir? Todas las fuentes bibliográficas usted puede hacer uso de ellas siempre que las cite. Ninguna tiene un desvalor para un proyecto de investigación de este tipo. Porque usted no está haciendo un artículo para una revista Scopus. Esos famosos indexadores Scopus le exigen a usted que cite artículos que estén indexados en Scopus. Cosa que yo, mire, en realidad no le encuentro la mayor trascendencia, pero yo siempre digo que no hago las normas. Yo en lo personal tengo que escribir en revistas indexadas en Scopus, si no me las tachas en la cita. Y pues yo no tengo otra opción que hacer eso. Pero
yo les estoy haciendo a ustedes un planteamiento general para los efectos específicos de su proyecto de investigación. Ahora las corrientes, y ahí sí no comparto, es de citar con mayor vehemencia, no es la palabra, con mayor asiduidad artículos científicos que libros. A mí me parece que las obras tienen o deben tener una mayor ponderación que un artículo científico, por muy bueno que sea, y aunque se encuentren en indexadores importantes, porque en ese libro de texto usted tuvo mayor oportunidad de profundizar en conceptos. Profesor Aterrice, ¿qué nos quiere decir con eso? Trate que la mayor cantidad de fuentes bibliográficas sean obras. Hay otra cosa que yo critico. La gente que pone, consultó 70 obras, mentira, usted no consultó esas 70 obras. En esa referencia bibliográfica usted tiene que tener las obras que usted utilizó y que suscitados y que se encuentran reflejados en su tesis, en su trabajo, en su proyecto de investigación a través del citado. Se evidencia a través del citado que usted hace de las mismas. Bien. Esto en cuanto al marco conceptual. ¿Qué otra cosa yo puedo ver? Por ejemplo, el delito de homicidio. Es importante hablar del tipo penal del delito de homicidio. Entonces yo puedo poner tipo penal. Puedo poner tipicidad subjetiva. Y puedo hacer en ese análisis una diferenciación entre el sistema causalista y el sistema finalista y ver qué encaja mejor en ambos o explicarlo por el enfoque mixto del código. Por eso usted ve que yo pongo en una tipicidad subjetiva diagonal formas de culpabilidad. El objeto jurídico, si usted va a analizar cualquier figura delictiva, independientemente de con qué otra cosa usted le ponga, le escriba ahí al lado del título, usted deberá ver siempre, ver su verbo tipo. Usted deberá ver siempre el objeto jurídico. Usted deberá ver siempre el bien jurídico tutelado, los sujetos, clases de delito, aspectos históricos de la figura o antecedentes. Fíjese que yo he puesto aquí derecho comparado. Circunstancias modificadoras de la responsabilidad penal, porque es interesante analizar la causa de justificación en la figura del delito de homicidio. Puedo poner aquí en circunstancias modificadoras de la responsabilidad penal, no solamente van el agravante y el atenuante, allí va todo lo que involucra eximentes de culpabilidad, todo lo que involucra causa de justificación. Entonces, estas circunstancias modificadoras de la responsabilidad penal, yo le hubiese puesto los temas debajo que se subdividen de este tema. A cada uno de estos temas específicos, pero este solo era un modelo, yo le puedo poner subaspectos, que serían secciones de los puntos que contempla mi capitulado. Yo puedo poner clases de delito o puedo poner diferentes tipos penales. Y dentro de los diferentes tipos penales puedo poner generalidades, y puedo poner clases de delitos según el tipo penal. Clases de delitos según el tipo penal. Pero yo necesito hacer esto primero. Consejo, no se crea sabio. No, yo no necesito eso, yo lo voy haciendo. De mi mente se le olvidan, se le pasan las cosas. Usted debe en una página a mano hacer este mapa conceptual para que usted pueda visualizar. Ese es como un mapeo que usted hace. Ese mapeo es desdoblar los componentes de un tema. El derecho comparado, y le pongo derechos comparados, situaciones jurídicas derivadas o relacionadas con el delito. ¿Qué me puede pasar aquí con el delito? Yo de repente puedo
entender como situaciones jurídicas derivadas, la tentativa. O puedo analizar una situación que se encuentre aquí con el delito de homicidio, una violencia doméstica, por ejemplo, unas lesiones personales, o puedo poner relación con otras figuras delictivas. Mire, aquí yo puse abajo genocidio, puse asesinato, factores que inciden en la comisión de este delito. Todo esto son aspectos que tiene el homicidio. Y no puse aspectos procesales o la procedibilidad o poner acción penal. El derecho internacional y otras leyes. Ese homicidio visto desde el punto de vista del genocidio o el delito de lesa humanidad. Luego que yo hago mi mapeo, toda esta información, yo voy buscando qué denominador común hay, por ejemplo, entre marco conceptual, verbo tipo y objeto jurídico, para formar mis capítulos, entendiendo que en el proyecto de investigación, el primer capítulo siempre se debe dejar a los aspectos metodológicos. Usted le puede llamar generalidades del estudio, metodología, como usted le quiera llamar, donde usted va a hacer. Ya usted sabe que ese es su primer capítulo cajonero, donde usted va a poner la justificación, el planteamiento del problema, la delimitación del problema, los objetivos. Porque sea investigación jurídica pura o no, usted va a necesitar ponerle las generalidades del estudio en cuanto a la metodología y explicar que usted va a buscar allí a través de esa investigación jurídica pura o investigación normativa, que en el resto de las ciencias sociales se le llama investigación documental. Entonces ya vendríamos con el segundo capítulo. Y un segundo capítulo yo lo puedo denominar como generalidades, por ejemplo, del homicidio, y poner marco conceptual. Poner, por ejemplo, tipo penal. Y dentro del tipo penal desarrollar tipicidad subjetiva, tipicidad objetiva. Ya eso va a depender de usted. Antecedentes de la figura o evolución histórica. Antecedentes históricos no, porque todo lo que antecede es historia. Evolución histórica de la figura. Y usted se va, usted puede irse, bueno, siempre nos vamos al derecho romano y buscamos siempre allí los antecedentes, o lo puede enfocar desde el sistema jurídico y hacer una evolución del sistema jurídico tomando en cuenta la división en el tiempo que hace la historia, antigua, edad media, moderna, posmoderna, contemporánea, o por periodos. Derecho indiano puede poner, por ejemplo, periodo colonial, época republicana, o esos antecedentes según la legislación penal panameña, solo de la época republicana, y habla desde el primer código penal de la República de Panamá. Eso va a depender de usted. Usted es el que va a armar su capitulado del marco teórico, agrupando en conjunto, cada capítulo es un conjunto, poniéndole un tema. El tema va a ser a el nombre de ese capítulo, el denominador común, lo que relaciona a todos esos temas. Por ejemplo, aquí, después que hice ese mapa conceptual que ya usted estudió, yo puse aquí aspectos de metodología. Marco conceptual, precisiones terminológicas, definiciones, según la doctrina, legislación, jurisprudencia y concepto.
Puse aspectos de dogmática penal y ahí reuní tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva. Cuando usted está desarrollando, por ejemplo, verbo tipo sujeto, usted no tiene que ponerse a explicar. El objeto jurídico, según yo no sé quién, significa tal cosa. No, porque usted tiene que irse directo a identificar el objeto jurídico. Entonces yo veo que a veces hay tesis, va a hablar de el proceso del delito de homicidio en el sistema procesal penal acusatorio y empieza a explicar los diferentes sistemas procesales que existen. No, usted tiene que entrar de lleno. ¿Cómo inició el proceso? ¿Con qué inicia? Las diferentes fases de ese proceso con respecto al delito de homicidio. Enriqueta y Michael, esa será Bexi, pero si ya Bexi entró como González. Puede ser Nicole, profe, que esté tratando de entrar de pronto. ¿No será? Vamos a ver. Yo estoy No aquí, sale. profesora. Ah, Bexi, ya tú estás ahí, entonces esa será Hace tiempo. Nicole. Es que yo entré con Esteban González porque es el nombre de mi hijo. Sí, yo sé que es el nombre de tu hijo, pero Yo también estoy Nicole, aquí. entonces eres tú. No, yo tengo a Nicole. Entonces, ¿quién entró? Espérese ahorita mismo un momentito. Buenas noches, profe. ¿Quién Joana es? Osorio, la que dice Enriqueta y Michael. Ah, ya te iba a remover. Ya le cambié Ya el te- nombre, profe. Ya te iba a poner remove. Ya va. Bien. Entonces, fíjese que a mí se me ocurrió poner aspectos de dogmática penal para hablar de la tipicidad objetiva, de la tipicidad subjetiva, de las clases de delito. Entonces, aquí si yo voy a hablar del dolo, no me voy a poner a explicar todas las clasificaciones del dolo, no, el dolo en el homicidio. El dolo que maneja la legislación penal panameña con respecto al homicidio. Clase de delito, puse circunstancias modificadoras de la responsabilidad penal y situaciones jurídicas derivadas o relacionadas del delito. Diferentes formas de homicidio. Relación del delito de homicidio con otra figura delictiva. Mire, siempre tenemos que hacer un análisis entre el articulado del mismo Código Penal. Lo que usted lo debe caracterizar como penalista, claro que es el conocimiento de la dogmática penal, eso es básico de la dogmática jurídica, pero que usted eso lo sepa ubicar en el Código Penal. Porque si usted se sabe esa teoría de memoria y al momento en que usted tiene que agarrar el código, usted no sabe analizar el artículo, los tipos penales, lo más importante, el tipo penal en el libro segundo. Y no sabe ubicar la dogmática jurídica penal en el libro primero. Ay, usted perdió el tiempo, oiga. Mejor no hubiese hecho ningún estudio de especialidad, de maestría, ni de nada. Eso usted lo tiene que manejar así y sin miedo. Y déjese de estar citando tanta gente. La gente que ya se especializa, porque como dice fulano, eso es miedo a que conozcan su opinión. No es que estoy diciendo que uno no cita, claro que uno cita. Pero quítese ese rosario de primero decir, no, yo voy a mejor a identificar a todos esos autores que piensan igual que yo para que no me bombardeen. Hable sin miedo, esa es su opinión. Y que se ría el que se quiera reír. Y esto no solamente hay que decírselo a los muchachitos de licenciatura, es sobre todo a los que están en maestrías y doctorados, porque he observado a lo largo de mis 32 años de experiencia a nivel universitario como educadora
y como penalista, los 32 años que tengo de ser penalista, que el especialista en el derecho penal es más temeroso que el estudiante de licenciatura, porque el estudiante de licenciatura es impetuoso y dice lo que se le vino a la mente. El estudiante de licenciatura, el estudiante de maestría y de doctorado, sobre todo si es servidor público, se cohíbe a que sus colegas piensen que eso está al lado de los cabellos. Y usted tiene que quitarse eso y dar su opinión, explicar su perspectiva del tema. Entonces, por eso siempre relacione, busque con esa figura o esa situación jurídica que usted está analizando. ¿Qué más hay en ese código penal que desarrolle ese tema o que se relaciona con ese tema? Establezca el principio de concordancia con la Constitución. ¿Qué título? Título tercero, capítulo primero, es lo básico. Busque siempre con la ley de responsabilidad penal del adolescente, pero profesora, esta es otra cosa, ahí siempre tiene relación. Código de la familia, el penalista siempre tiene que andar en esa vía, con todos los códigos en relación al derecho penal. ¿Qué es lo que me dice el Código de Comercio con relación al tipo penal que estoy analizando? ¿Qué es lo que me dice la legislación bancaria? Y siempre de todos los temas busque los convenios y tratados internacionales que regulan ese tema, porque todo está regulado en el derecho internacional a través de los tratados, pactos y convenios. No tenga miedo a incluir, siempre que uno estudia, hace investigaciones de penal, uno tiene que ver los factores criminógenos de la figura delictiva que estamos analizando. Porque esto se arropa bajo la teoría del delincuente. Es que tengo miedo que me pongan que esto es criminología. Entonces, ponga un capítulo donde usted habla de la teoría del delincuente. Acuérdese que las teorías pilares del derecho penal son teoría del delito, teoría de la ley penal, teoría de las consecuencias jurídicas del delito y teoría del delito. El problema que tenemos en los cursos de maestría y de doctorado, que la gente quiere estar analizando lo nuevo y lo supernuevo. Aquí no hay nada nuevo, es profundizar al máximo ese tronco común que recibió en la licenciatura y que usted no pudo aprovechar. La forma como usted analiza ahora las causas de justificación, usted puede profundizar y explicar con mayor propiedad por qué hay un estado de necesidad en los eximentes de culpabilidad que debiera estar dentro del estado de necesidad de las causas de justificación, porque tiene ahora el componente de la experticia profesional, porque ya cumplió toda su malla curricular de la carrera. No, para que usted sea un excelente penalista, no ande buscando el hilo negro, profundice en los temas básicos de su área de experticia, que es el penal. No quiere decir que usted no esté al tanto de las nuevas figuras delictivas. Acuérdese que tenemos que hacer una dicotomía en esta especialidad del derecho penal, en el derecho penal especial y el derecho penal general. Entonces aquí yo le pongo los factores endógenos, los factores exógenos, porque esto va a influir en la responsabilidad penal. O usted no lo quiere poner ahí, usted puede hablar de la imputabilidad en el homicidio. Y yo puse aquí como ejemplo un capítulo 5, derecho comparado y derecho internacional. Cuando usted denomina los capitulados y pone dos temas, sepárelos para desarrollarlo. Mire, derecho comparado y derecho internacional. Uno, derecho comparado. Puse 3 países para que pueda hacer un buen análisis.
Yo que la gente empieza 5, 6, 7, 8 y cuánto. No, yo lo relacioné con 10 países, no. 3 países para que lo analice bien. Derecho internacional. Bueno, yo tomé 2, Convención Americana sobre el derecho de derechos humanos, Pacto de San José, y usted ahí tendría que hablar de el principio de convencionalidad desde la perspectiva del derecho penal. El principio de constitucionalización desde la perspectiva del derecho penal. La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención de Belén do Pará. Usted puede poner cualquier otra convención. Entonces viene las conclusiones, las recomendaciones, la bibliografía y el anexo si usted tiene alguna información que desarrolla temas de su malla curricular o de su índice. Pero usted tiene que pasar por esta etapa. Esta etapa. Que yo veo que hace mucha gente, y yo no se lo recomiendo, van y se buscan los índices de los libros. Error. O se van y buscan las tesis y buscan los índices de las tesis anteriores o de otros países. No haga eso. Escriba todo lo que se le viene a la mente que usted considera que es oportuno investigar con respecto a su tema. ¿Cuál es, quiere que le diga, cuál es la finalidad que yo le encuentro a un estudiante que está optando por una maestría o un doctorado? Aumentar su acervo académico. Que usted tenga más fluidez jurídica al hablar. Independientemente de todos los objetivos que se ponen ahí, el general y el específico y el de arriba, de abajo, de un lado y del otro, es que usted aumente su conocimiento académico. Entonces, que fluya de usted todos esos aspectos y esos temas que usted tiene que desarrollar del título de su tesis, hablando en palabras sencillas, porque eso le va a desarrollar la forma como usted se expresa. Eso es lo que yo le recomiendo. Por eso le recomiendo siempre tenga la procedibilidad o aspectos procesales de esa figura delictiva y entre de lleno a desarrollar ahí el proceso. Como el delito empieza con tal cosa, no, que sube, que va el otro, que están soltando. Escriba poquitas páginas para que tampoco los profesores se asusten. ¡Ay, esto es procesal! No. Poquitas páginas o lo introduce dentro de un capítulo. Lo introduce dentro de un capítulo, pero póngalo. ¿Y sabe por qué? Le recomiendo, porque ahora las tesis todas se suben a la web y eso da la vuelta al mundo, donde hay otras corrientes y formas de hacer las investigaciones. Entonces, hágalo. Empiece como el otro tema, la otra pregunta, eso en cuanto a ese marco teórico. Yo sí quiero ver esos mapas conceptuales. Ya te doy la palabra, Iris. Yo sí quiero ver los mapas conceptuales porque eso me va a indicar que usted está ya en la ruta para desarrollar su trabajo de investigación. Y cuando yo vea lo que se habla coloquialmente del índice, pero si usted está en un conversatorio académico no puede hablar el índice de mi tesis, no. La estructura capitular de del marco teórico de mi proyecto de investigación. Cuando usted me va a presentar esa estructura, yo lo quiero ver completo, dedicatoria, agradecimiento, qué sé yo qué. Y quiero que me mencione todos los ítems de la hoja de evaluación. Yo quiero ver ese cronograma de actividades. Yo quiero ver esa planificación. Y le soy sincera, como investigadora no me interesa mucho eso, pero se lo tengo que indicar y hay que cumplir con
los programas del curso y los reglamentos. Lo fundamental y lo medular es esa estructura capitular. Porque usted no va a poner el cronograma de actividades ni la planificación financiera en su tesis ya empastada. Eso no se coloca ahí. Para que estemos claros. Y tiene que ensayar la redacción. La redacción de la justificación, eso le sirve de práctica. Enis, ¿me ibas a preguntar algo? Sí, profe. Ajá, yo quería preguntarle algo sobre los temas y subtemas. ¿Hay algún límite o lo que vaya saliendo de lo que yo voy a hablar del tema se puede poner? ¿O hay algún límite de que yo veía que se pone A, B, C? Puede ser cualquier. No es que hay un límite, pero no se exceda. Ni Ok. mucho que sobre, ni poco que falte. ¿Capítulos? ¿Máximo cuántos capítulos? Que yo les recomiendo no pase de 5 capítulos contando el capítulo de aspectos metodológicos. Hay personas que ponen 7 y 8 capítulos. Acuérdense que usted tiene un mínimo de 150 páginas. El de la licenciatura son 75 páginas, pero el de maestría tiene que tener un mínimo de 150 páginas y el del doctorado debe tener un mínimo de 300 páginas. ¿Sí? 150 páginas, dijo, para maestría. Ajá. Y para mínimo. Y para doctorado es mínimo 300 páginas. Entonces, yo quiero lo siguiente, quisiera lo siguiente para empezar la próxima clase. Y espero que no haya confusiones ahora. Para la próxima clase, quiero que usted me presente todo lo que no analizamos de la hoja de trabajo, pero ya inserta en la malla curricular, en la malla capitular de su marco teórico. Sus objetivos, su justificación, su hipótesis, su planteamiento del problema y su marco teórico completo. Yo quiero ver qué ha puesto en ese cronograma de actividades, porque estamos en el protocolo de su proyecto de investigación. Y le voy a pedir que me comparta pantalla. ¿Sí? ¿Dudas? Profesora, Dime, bien, Elvis. Yo. analizando todo lo que has expuesto hasta ahora, ya llegué a la conclusión de que mi título, lo que pasa es que en el primer semestre, en el segundo semestre, cuatrimestre, estuve viendo o profundizando el tema de la racionalidad, pero en la última clase en la que usted me dio el tema, caí en cuenta que ese tema básicamente es de carácter constitucional. Es un análisis sobre cómo es que se analiza, cómo la Corte Suprema de Justicia en otros países, tribunales constitucionales, analizan sus fallos bajo diferentes tópicos o motivaciones que pueden ser de principios de proporcionalidad, principios de ¿Cuál era tu racionalidad. tema? Que no me acuerdo. El análisis dogmático análisis dogmático
de la aplicación de la racionalidad en la jurisprudencia. Era el Pero artículo voy a- 6, postulados básicos del derecho penal. Postulados lo que- básicos. Lo que pasa es que en el artículo 6 del Código Penal me da la impresión de que ese es de carácter procesal, lo que es también se hace análisis de proporcionalidad, idoneidad y razonabilidad de las decisiones que toman los jueces. Entonces, Este ahora es recapitulando. netamente penal, ¿ah? Ajá, entonces recapitulando, bueno, como el segundo tema que he desarrollado a lo largo de los cuatrimestres ha sido el de carácter penal, es el de tráfico de influencias. Si creo que nadie tiene ese, entonces voy a concentrarme en un análisis dogmático sobre la figura del tráfico de influencias en Panamá. Fíjate. Y ya con eso me voy a quedar y voy a abarcar todo lo que usted ha dicho, que ya lo comprendí. He comprendido el tema del mapa conceptual y de que lo que nosotros llamamos índice en otros tiempos no es más que el marco teórico o la malla o lo que usted dice La malla estructura capitular. Ajá. Ajá. Fíjense, hay una cosa. Yo siempre digo que uno debe desarrollar las investigaciones de los trabajos donde más ha profundizado. Por eso es que yo jamás les recomiendo a los alumnos que hagan temas distintos en cada materia. Error. Identifique un tema y de ese tema para cada materia saque un subtema para que después todo le sirva. Porque si no, usted está trabajando. Pero sí quiero que te vayas claro con una cosa. El artículo 6 no es que es sola y exclusivamente de carácter procesal. Ese es un postulado básico del derecho penal. Ese es un postulado básico que plantea la dogmática jurídica penal, que tiene un enfoque, la dogmática jurídica que tiene un enfoque penal, un enfoque procesal y un enfoque constitucional. Eso es importante que lo tengamos claro. Claro que lo profesora, advertimos entonces, mucho más ya. al momento de la individualización de la sentencia, que es la dosimetría de la pena, ¿no? Okay. Porque uno entonces lo aprende a ubicar. ¿Dónde está mi artículo? ¿En qué legislación? En el Código Penal. Dentro del Código Penal, ¿en dónde está el libro primero? Todo lo que está en el libro primero es el desarrollo de la dogmática jurídica. Todo el libro primero. Ok. Y desde esa perspectiva, yo lo desarrollo y lo tengo que explicar muy bien. ¿Cuál es la naturaleza de ese artículo? La naturaleza jurídica de la cosa. Cuando yo voy a definir un tema, tengo que buscar la naturaleza jurídica antes de ponerme a hablar qué fue, qué vino y que quién lo interpone y que en qué momento y que nada de hablar todo eso. Mi concepto y la naturaleza jurídica de mi concepto. Yo lo puedo hacer el planteamiento desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista penal. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo lo hago desde el punto de vista penal, que es un postulado básico, yo tengo que hablar los aspectos constitucionales, penales, los aspectos procesales penales de ese postulado básico. Siempre que ustedes se manejen en penal, tienen que hablar del derecho constitucional penal. Todo el título tercero, constitucional penal, de la Constitución, capítulo primero. Todo eso es derecho constitucional penal. Y sin miedo usted habla, derecho constitucional penal. Ok. Bien, listo. Entonces voy a mantener el capítulo. Voy a revisar el video donde definimos el tema y entonces voy a concentrarme entonces en esto. Ese es Porque sí muy me buen interesa tema. mucho, Ajá.
Sí, me interesa mucho el tema de la razonabilidad porque la verdad es que es muy, muy interesante. ¿Y Sí cómo me enfoqué no? mucho más a nivel constitucional, pero voy a hacer el enfoque ya que usted me acaba de aclarar aquí, investigar algo sobre el concepto y la naturaleza de Claro, el concepto de la naturaleza ya es el enfoque penal, dogmática jurídica penal, derecho constitucional penal o derecho penal constitucional. Bien, preguntas. Profe, Dime, tengo una Edgar. pregunta. Yo ya tengo bastante desarrollado mi marco conceptual, aparte también de mi marco metodológico. Sin embargo, como mi tema es, es básicamente los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad en el Código Penal panameño de 2007, estamos hablando de 5 delitos. En este caso, pues, ya yo he hecho una tesis y pues obviamente yo solamente, yo analicé un solo delito y pues no hubo problema con el tema, con el aspecto de la dogmática penal, pero en este caso van a ser 5. En tal caso, supongamos, si yo voy a hablar de, por ejemplo, del bien jurídico, no, vamos a poner del dolo, yo tendría que poner en ese subpunto de dolo, o sea, hablo de la tipicidad subjetiva, luego entro a hablar del dolo, y en el dolo tendría que hablar, por ejemplo, artículo tal, acerca del dolo, desarrollo este artículo, y continúo con los otros artículos, o eso es lo que me enreda, bro, porque no sé cómo plantearlo en la tesis, si desarrollo los 5 delitos con respecto al dolo, o lo separo de una manera distinta. Y yo creo que Leonardo Sugasta está en mi posición porque creo que va a desarrollar los delitos de Dime una peculado en cosa, general. ¿por qué los quieres desarrollar todos? Bueno, Recuérdame tu tema, recuérdamelo. Ajá, mi tema es sobre los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad. Bien, ¿por qué lo quieres desarrollar todos? Bueno, la verdad, yo estaba pensando pues que como hoy voy a hablar sobre ese capítulo de los delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, pues él tiene 5 delitos distintos, que incluye el seguimiento y las escuchas telefónicas y otros 3 más. Pero en tal caso, pues no sé si tengo que desarrollarlos todos porque estoy hablando del capítulo completo. El capítulo 3. Ajá, exacto. El artículo 164 al 168. Ajá, del 164 al 168. Yo te puedo sugerir varias cosas. Y esto que yo te voy a sugerir es totalmente independiente a lo que perfeccionemos después. Mira, tú puedes dividirlo en 2 grandes grupos. Delitos contra la inviolabilidad del secreto y delitos contra la inviolabilidad al derecho, con respecto al derecho a la intimidad. E identificar cuáles son los artículos que corresponden a inviolabilidad del derecho y cuáles son, inviolabilidad del secreto y cuáles son los artículos con respecto al derecho a la intimidad, los delitos contra el derecho a la intimidad y los delitos contra la inviolabilidad del secreto, porque estos 1, 2, 3, 4, 5 artículos que hay allí, no es que son 5 figuras delictivas distintas, uno corresponden a la intimidad y otros corresponden al secreto. Y los manejo así. Y hablo del dolo con respecto al derecho a la intimidad, delitos contra el derecho a la intimidad. El dolo
con respecto a los delitos contra la inviolabilidad del secreto. Pero tengo que identificar cuál de esos artículos constituyen formas de conducta ilícita de las figuras, de cada figura delictiva. ¿Sí? Clarín, clarín. Todo está tan claro como el agua de la tinaja, que para qué pregunto. Por cierto, Todo gracias. está tan confuso como el agua del Chagre. Profe, yo tengo una pregunta. A ver, Cuando nos hablaba del marco teórico, ¿es desarrollado lo que tenemos que traer la próxima semana o lo no, en estructurado? este curso no hay que desarrollarlo. O sea, desarrollarlo cuando me estoy refiriendo a desarrollar lo que puso marco conceptual y empiezo a buscar las definiciones y a escribir las definiciones según fulano. No, solamente el planteamiento, la estructura, no desarrollar cada uno de los subpuntos. Listo, gracias. Esto es lo principal. Hay otras personas que yo veo que insisten en buscar primero bibliografía sobre su tema. Primero busque qué es lo que va a investigar. Porque ya después usted solo tiene que vaciar la matriz. Solo tendría que desarrollar su marco teórico como quien desarrolla un cuestionario. Esto es lo básico. Si usted esto lo tiene, usted se va como miel sobre hojuelas. Como miel sobre hojuelas. Fíjense, yo ya necesito que usted le meta velocidad a esto. Ya tenemos suficiente tiempo hablando sobre esto. Yo ya quiero ver hechos. Entonces, acuérdense que siempre les he dicho que no hay nada escrito en piedras. Yo quiero que usted me diga la verdad ahora, porque el 31, si usted se fija en su programa, ya nosotros debiéramos empezar con los avances. Que usted va a presentar aquí pantalla y que usted su trabajo lo tiene hecho a mano, no me importa, pero usted me hace un buen trabajo y lo presenta en pantalla, ¿no? Comparte pantalla. Entonces, yo quiero que me diga con honestidad, profesora, quisiera el otro jueves utilizar las 2 horas para trabajar y nos vemos el 31 o el 24 voy a hacer aquí, ya voy a traer los avances para que usted vea y luego vuelvo a presentar el documento final para el 31. Y no es el documento final, son los avances. Acuérdense que para el documento final hay una fecha. ¿Qué quiere decir? Que usted ahora la calificación va a depender del avance, no si lo tiene bien o mal. No sé si me estoy explicando, pero yo tengo que ver porque todavía no estoy viendo las cosas. Profesora, Pero quiero que me diga la verdad. No vaya a ser que Tipo. entonces le damos el día para que sea un taller a distancia y cuando venimos el 31, No, usted no tiene nada. no, A ver, Elvis, dime. mi posición es que yo prefiero el 24 presentarme a clase y presentarle lo que ya adelanté, que debe ser algo similar a lo que está en la página 51, que es el mapa conceptual. Presentarle mi mapa conceptual sobre la figura jurídica que estoy investigando y posteriormente que me revise lo que sería la malla capitular. Que está entonces en las páginas 52 y 53, que es algo similar, para que entonces usted me vaya orientando y ya no venir el 31, ya esté más claro. Y pues, acuérdate, hacer la una buena guía, presentación. los ítems de la guía.
Y la guía, sí, exacto, también. Los Sí. ítems de la guía. Entonces, serían tres aspectos. Entonces, el mapa conceptual, el tema del índice y la guía. Y la guía, porque lo de la guía debe aparecer ya en el índice. A ver, Edgar. ¿Alguien tiene la guía a la mano? Que no la tengo aquí a la mano, pero si alguien la tiene a la mano para mostrar Para que en se la pantalla. pase en el WhatsApp. A ver, Edgar, tu postura. Sí, profe, yo, para estar claros, profe, lo que hay que presentarle el 31 es básicamente lo que Olmedo le presentó a usted la clase pasada, ¿no? Que era como un Parte avance. de lo que, parte de lo que Olmedo presentó. Es decir, La hoja es de decir, trabajo, todo el contenido de ajá. la hoja de trabajo. Ujú. Lo de la Es guía decir, y el índice. ajá. Cuando se refiere a lo de la guía, ¿a qué se refiere, profe? Acuérdense que hay una guía de evaluación, un formulario de evaluación que yo les presenté, que esos son los puntos que le van a tomar en cuenta cuando usted inscriba su protocolo de investigación. Profesora, es el que tiene como el logo de la universidad, que está Exactamente, en el su logo de la página web. universidad. Ajá, que también está en la web. Y yo se lo puse allí. Eso, profe, ¿eso lo llenamos así mismo como un cuadro? ¿O hay que...? Porque dice que duración del proyecto, Todo eso lo incluye, ajá. como un Todo cuadro. eso lo incluye. Ese es el registro, no ese es el registro. Profesora, ese que dice criterio. Criterios. A ver, se lo enseño. La parte que dice criterio cuando dice Ok. introducción, justificación. La parte de abajo, entonces. Te lo enseño. Momentito. El que empieza con el formulario de Guía para la de evaluación, dice, guía para la evaluación. Ya, ahora sí ya la vi. Déjeme compartirle la pantalla. Guía para la evaluación, título del proyecto investigador principal que usted debe tener. Duración del proyecto, fecha probable de inicio y terminación, cronograma de actividades, programación financiera, fuente del financiamiento, número de horas semanales dedicadas al proyecto, beneficiario de los resultados del proyecto, bibliografía. Aquí no vamos a tener ni firmas requeridas ni nada. Esto se lo van a tomar en cuenta para el registro. Entonces, lo otro que estaba enseñando allí Elvis, que es el formulario de registro, hace el mismo planteamiento. Espérense que lo cerré por genio. Ajá. Lo cerré por genio. Profe, yo tengo una pregunta. Ya voy a enseñárselo. Ajá, sí, dime. Aquí está. ¿Ves? Todo esto, este es en el orden. Aquí dice programación financiera, cronograma de actividades. Esta de acá es el orden en el que va. Introducción, antecedentes, planteamiento general del problema, justificación, resaltar los aspectos innovadores y originales que el proyecto aporta, objetivos generales y específicos, hipótesis de trabajo, metodología, cronograma de actividades, programación financiera, descripción de actividades y distribución de gastos por etapas del proyecto. Todo eso que dice la guía, este es el orden que se debe presentar cuando usted lo va a registrar. ¿Me expliqué?
Pero es decir, que esa es la página que hay que rellenar, no la primera que es, o sea, no lo que es como un Acá, cuadrito fuentes de chiquitito. financiamiento, número de horas semanales dedicadas al proyecto, descarga horaria solicitada, identifique los posibles beneficiarios de los resultados del proyecto, mencione si existen relaciones con otras instituciones para el desarrollo del proyecto, bibliografía. Profesora, pero entonces para usted, para la próxima semana usted quiere el formulario 002, el de la guía para la evaluación, el que tiene los cuadritos. Exactamente. Este me lo va a presentar al final. Esto, el trabajo final es esto, más la estructura capitular. ¿Me expliqué? Esto es lo mismo de la guía, lo único que en el orden, con otro formato. Profe, lo que me enreda es que en el cuadrito dice solamente 2 recuadros y que cumplimiento sí o no. Pero ¿cómo vamos a decir Pero si cumplimos o no? a ver, ustedes se fijan en los de arriba. Vamos otra vez para atrás. Vamos otra vez para atrás. Usted se va a fijar en esto, ¿ves? Espérese, déjeme. Olvídese de estos cuadritos, de estos criterios aquí abajo. Olvídese de sí o no. Lo va a poner en este orden. ¿Me expliqué? Duración del proyecto, lo escribe aquí. Fecha probable de inicio y terminación, aunque no me lo escribe en el cuadro, me lo puedo hacer aparte. Cronograma de actividades, programación financiera, fuente de financiamiento, número de horas semanales dedicadas al proyecto, beneficiario de los resultados del proyecto, bibliografía y firma requerida. Aquí no tiene que poner nada de sí, no. Así se lo voy a evaluar yo. Yo sí le voy a poner sí, no, sí. Esto le sustenta la calificación que le voy yo a dar. Cuando usted me pone el trabajo final, usted me lo pone con el formato del formulario de registro. Acuérdense que ahora estamos nada más presentando los avances. Ahora yo no me voy a fiar si usted me puso, porque a esto usted le va a incorporar la hoja de trabajo. ¿Qué es la hoja de trabajo? La justificación, y todo lo puede poner aquí, ponerlo arriba del 1 o debajo de la bibliografía. Podrá poner su tema, el problema, delimitación del problema, hipótesis, todo lo puede poner en cualquier orden, pero tiene que tener del 1 al 8 más esto que está aquí, de la hoja de trabajo, tema, hipótesis general, objetivos generales específicos, tipo de investigación, justificación, la hipótesis. ¿Me estoy explicando? Usted agarra esto, copia, pega y lo incorpora a esto, a la duración del proyecto, a la fecha. Eso lo puede poner arriba de esto, lo puede poner debajo de bibliografía, no importa. Pero cuando tiene la fecha del documento final, me va a presentar aquí el registro y aparte la estructura capitular, que esa estructura capitular no la pide el registro. ¿Sí? Ahora sí estamos claritos como el agua de la tinaja.
Dime, María Teresa. Sí, sí, era que le iba a pedir si también puedo presentar la otra semana. Es que el 31 voy a estar fuera del país y voy a hacer todo lo posible por conectarme desde donde estoy, pero no voy a hacer que no pueda. No. Eso no te lo recomiendo. Que donde tú estés, eso es algo que nosotros, mire, tenemos que aprender a vivir cada día. Si ya ustedes tienen un compromiso, ya sea un viaje personal, un viaje de trabajo, no se ande cuadriculando la existencia. Es preferible que o presentas la otra clase, tu avance, o lo presentas después que viene. A menos que tú digas, no, profesor, es que yo voy a estar ya en mi hotel a esa hora y entonces me va a servir de terapia. Si fuera yo, eso no lo haría. Pero todas las personas no funcionamos igual. Okay. ¿Ves? Porque acuérdense que son los avances. No es que ya usted presentó la próxima, el 31 y ya no tiene que volver a presentar. Fíjese cuántos avances tiene que dar. ¿Eh? Lo puede hacer también prorrateado. Una parte, pero completa. Okay. ¿Sí? Sí, gracias, profesora. Ok. ¿Estamos claros? Profe, una última pregunta. Yo sé que la compañera Nicola preguntó, pero quiero como que enfatizar. No hay que desarrollar nada, solamente es poner los ítems. Claro, porque desarrollar eso no es la finalidad de esta tesis 1 ni de la tesis 2. Lo único que hay que desarrollar es los objetivos, la La hipótesis. justificación, poner la esa hipótesis. Esa sí hay que desarrollarla, la justificación. Claro. Ah, ok. O sea que hay que desarrollar solamente el primer capítulo, el resto no. El resto no. Gracias. Y cuando digo desarrollar, no es que tiene que poner 20 páginas la justificación. Puede resumirlo en un párrafo. Profesora, para quedar clarita, en la hoja de trabajo uno que usted dio, ese vendría siendo el desarrollo que hay que hacer de cada tema, de cada subtítulo. Tema, justificación, objetivo, hipótesis, metodología. Ajá. O tipo de investigación. Listo. Profesora, Ajá, Luis Elidis. yo le puedo compartir pantalla para que me eche un vistazo más o menos al trabajito que estoy investigando. O sea, solamente para que vea los objetivos y el tema. Más o menos. Pero eso no va a tener nada que ver con la otra clase. O sea, esto no te va a exonerar ni a ti, ni a Olmedo, nada. No los va a exonerar, ¿ah? No, yo no, Ajá. no necesito exoneración, sino Sí, que dele. simplemente quiero tener una guía, ¿no? Comparte. Profesora, Melanie Cáceres, no me había podido conectar porque estaba en diligencia. Me vengo de regreso y está en un lugar sin señal, nada más que bueno, me puedo conectar un poco más tarde. ¿Está grabada esta clase para poder escucharla Sí, posteriormente? esta clase, toda la clase la grabo, Melanie. Sí, ok. Gracias, profesora. Profesora, ¿puede ver el? No, solamente veo tesis 1 2022. Vemos el archivo, no lo has abierto.
Déjelo, profesora. Que no- ¿qué pasa acá? Ponlo para acá. Ponlo centrado. Déjalo ahí, dale, sí. Tema, ajá, planteamiento del problema. Ajá. Lo que quiero ver es el tema este del título. Y el planteamiento del problema tiene que tener, nuestra investigación se plantea la siguiente interrogante. No. Aquí en el planteamiento del problema es un solo problema, pero no una pregunta para una respuesta académica. ¿Cuál fue el objetivo del artículo 308 previo a la llegada de la pandemia COVID-19? ¿Cuál va a ser su objetivo posterior a la culminación de la pandemia? Uno solo. Uno solo, ok. Ajá. Es el tipo, la justificación. Pero acuérdese, ese es un ensayo de justificación para la clase. Pero su tesis no puede tener una justificación de un párrafo. Esto es nada más para los efectos que usted practique un poquito la redacción. Tipo de investigación, ajá, investigación jurídica pura, sí, sigue. Tienen que checar el APA. Acuérdense que les di un link. Objetivo de la investigación. Hay que corregir el citado del APA. Okay. De ese ahí que dice PAC, no sé qué, ese hay que fijar. Objetivo de la investigación. No, esa definición de qué es objetivo no se pone, Luis Elidis. Ok. Me baso, por ejemplo, me baso en un objetivo personal propio de, o sea, de la investigación. O sea, no tengo que tomar. Y explicar qué es lo que se define como objetivo, no, y entonces no se tira en escueto, ¿no? Dice, por ejemplo, dentro de los objetivos que persigue nuestra investigación se encuentran los siguientes, para no tirarlo así en escueto. Ajá, O sea, sigue. propia, una opinión, o sea, una opinión propia sí. de mi investigación. Una pequeña introducción a los siguientes objetivos. Ajá. Este sería mi objetivo general y el específico. Siempre se comienza con el verbo en infinitivo. Ok. O sea esto hay que reestructurar. Esto lo puedo quitar y me baso en lo que es establecer. Y lo corroboras de tu tabla de tu taxonomía de Bloom. Consulte. Ajá, sigue. De pan integral. Y vendría siendo entonces las limitaciones y proyecciones. Pero fíjate, solo tienes uno y uno. ¿A dónde? Si tienes un objetivo general, le tienes que hacer dos objetivos específicos. Ok, aquí tengo uno solo. Sería el punto A. Y tienes que redactar bien el objetivo general. Ajá. Entonces, esto sería las limitaciones. ¿Por qué limitaciones y proyecciones de la investigación? Son delimitación del problema si quieres, pero no tienes que poner limitaciones y proyecciones de la investigación en el marco metodológico. Ok, eso entonces lo cambio. Ajá. Bueno, eso era lo que más o menos quería tener. Perfecto. Entonces, pero lo que le iba a preguntar, profesora, ¿cómo ve el título profesora? Esto es lo que más o menos, o sea. Es que yo no pondría la palabra relevancia. Ajá. Yo hubiera puesto análisis jurídico del artículo 308 del Código Penal panameño en contexto con la pandemia COVID-19. Ok. Lo voy a cambiar entonces por análisis jurídico. Pues de análisis jurídico, estudio jurídico.
Ah, listo, profesora. Muy bien, deja de compartir. Ajá. Bien. Si no hay preguntas, no hay más preguntas, todos están claritos. Sí, profesora. Bien, entonces empezamos, por favor, la próxima semana ya se comprometieron. Yo quiero ver algo. Yo sí le pido que no me diga que es que tuvo audiencia, triaudiencia, biaudiencia, poliaudiencia. No, ya yo quiero ver algo. Yo entiendo que está trabajando, pero yo quiero que usted me entienda a mí. Necesitamos sacar esto. Hay gente que habla siempre. Hay gente que siempre está aquí. Hay gente que no habla. Hay gente que tengo más excusas que asistencia o llegan 5 o 10 minutos tarde, antes de que se me acabe la hora. Yo quiero que tengan eso presente, por favor. Vamos a empezar la próxima clase con María Teresa para darle la oportunidad. Sigue Elvis. María Teresa, sigue Elvis, va a seguir Joana, sigue Mariela. Si a mí se me olvida, ya usted sabe, va a seguir Melanie, Joshua. Dígame, profesora. ¿Ah? Es que como mencionó mi nombre. Joshua, el orden, papá, el orden del otro jueves. Ah, ok. ¿Sí? Bien. Entonces, si no hay preguntas, vamos a suspender aquí. Si yo fuera usted, no tiraba los cuadernos. De una vez me ponía a sacarlo del jueves, porque usted no sabe si se le va a complicar su trabajo la otra semana y no puede hacer esto. Y esto es facilito. Usted lo hace rápido. Y ahora que tiene el hilo. Bien, muchachos. Usted sabe que esto queda grabado. Los quiero de aquí al infinito más allá. Dios los bendiga ricamente. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Amén, Hasta luego. profesora. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches.